Amigos de Inquietudes, no basta con que se castiga severamente a Duarte y a los otros gobernadores que han cometido actos criminales, sino más importante aún es que devuelvan absolutamente todo lo que robaron. Pero hay algo muchísimo más importante, y esto es que ya no se vuelva a repetir este fenómeno reiterado en la que los gobernadores de diversos partidos políticos han cometido actos verdaderamente dolorosos contra los mexicanos y contra los pueblos que les correspondía gobernar. En solo este sexenio son 22 gobernadores del PRI que han sido señalados por desvíos de fondos que se calculan en 259,000 millones de pesos, de acuerdo solo con las denuncias penales presentadas y los resultados de la Auditoría Superior de la Federación. Hay que recordar esta foto ahora célebre que tanto está circulando en internet, en la que se ve al presidente Peña Nieto cuando asumía el poder en el año 2012, rodeado de los gobernadores en ese momento. Pues resulta que en esa foto pues aparecen los dos Duartes, Borge, Granier, el tabasqueño, Ángel Aguirre, el de Guerrero, Moreira, Padres, Rodrigo Medina, etcétera. Así en esa foto hay 10 del PRI y 4 de otros partidos, que algunos están presos, otros prófugos y otros, aunque muy fuertemente señalados, protegidos por el manto de la impunidad. ¿Qué ha provocado esto? Pues simple y sencillamente que los gobernadores han crecido en sus robos en número y monto gracias a la alternancia y gracias al federalismo. ¿Por qué? Porque antes los gobernadores simple y sencillamente eran cortesanos, esto es, sirvientes del presidente de la República, que los nombraba y los removía a su antojo, y no manejaban prácticamente recursos, porque la mayor parte de los ingresos del Estado, los impuestos importantes, el IVA, impuestos sobre la renta, etcétera, eran de la Federación, y la Federación los administraba como quería, los petroleros, etcétera. Entonces, los gobernadores, si me lo platicaba alguno de ellos, pues simplemente eran pedinches a nombre de sus estados, tenían que venir aquí a gestionarle al presidente, al secretario de Estado, oye, dame para, pon una escuela aquí, haz este camino, y claro, finalmente, al final, todas las obras y todo lo que se realizaba era gracias al señor presidente. En realidad es hasta el gobierno de Zedillo cuando el PRI pierde el control, o sea, pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que es la que maneja el presupuesto de egresos, cuando los legisladores de oposición, que ya tenían algunos gobiernos estatales y municipales, que establecieron partidas como el famoso ramo 33, que le suministran muy importantes recursos a los estados y a los municipios, los cuales administran libremente, sin mayores controles, sin mayores elementos que supervisen su uso. Y claro, los gobernadores pues los han aprovechado hasta para hacerse publicidad a sí mismo y ir creando sus propias candidaturas, como fue el caso del señor Montiel y como fue el caso en su momento también del propio Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que los gobernadores ya dejaron de ser cortesanos y se volvieron en verdaderos caciques, en verdaderos señores feudales dentro de su estado, y no hay quien los vigile, no hay quien los supervise. Esta idea de que se trata de estados libres y soberanos, pues solamente ha servido para que estos gobernadores puedan abusar del poder, y con esto algo que era bueno, como el federalismo, pues se ha convertido en algo muy dañino para el pueblo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues desde luego se tendría que hacer una legislación que le atara las manos, que vigilar estos recursos o que limitar estos recursos, pero resulta que los propios
legisladores no lo quieren hacer porque buscan proteger sus partidos y además su propio negocio, el famoso negocio de los moches que consiguen al conseguir en el Congreso recursos para los estados del partido al que pertenece. ¿Qué es lo que se podría hacer? Pues se podría hacer, por ejemplo, un establecimiento que, si bien los gobernadores decidan qué se tiene que hacer, objetivos, obras, sea un órgano técnico y autónomo el que contrate, el que pague la obra, el que supervise la obra, el que decida, y no lo que está sucediendo, que el gobernador busca a su amigo, a su compadre, quien le ofrece recursos para realizar todas estas obras, todas estas adquisiciones. Y desde luego una situación en la que los gobernadores tengan la posibilidad de ser vigilados para evitar sus ligas con el crimen organizado, que es otro de los fenómenos que hemos visto. Se necesita entonces que exista un verdadero sistema anticorrupción, que exista eficacia, porque de otra manera pues ni siquiera vamos a tener el consuelo que decía en su momento López Portillo, el de que ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Lo que vemos desgraciadamente es que ya nos saquearon y nos van a seguir saqueando porque no hay forma de impedirlo. Y lo que vemos incluso en este momento en el que hay una contienda en el Estado de México, en Nayarit, en Coahuila, es que muchos de los candidatos quieren ser gobernadores para hacer negocios, para saquear, para enriquecerse. Y esto es lo que tenemos que evitar. Muchas gracias.